Trigonometría, séptima parte del video. En esta sesión lo que vamos a ver es solucionar triángulos rectángulos. ¿Qué significa solucionar o resolver un triángulo rectángulo? Significa que hay que tener el valor de cada uno de sus lados y el valor de cada uno de sus ángulos. ¿Por qué no está seleccionado este de aquí? Porque este de aquí ya sabemos que vale 90 grados. Pero recuerden, lo que sí no sabemos es cuánto van a medir sus lados y cuánto van a medir sus ángulos. Eso significa resolver un triángulo rectángulo aquí en el tema de trigonometría. Para poderlo entender, pues vamos directamente con los ejemplos. Dice resolver el siguiente triángulo rectángulo. Tenemos nuestro triángulo, nuestros ángulos en mayúsculas, nuestros lados en minúsculas. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que tenemos y qué nos falta. Tenemos el lado B, tenemos el lado A, pero nos hace falta el lado C. También nos hace falta cuánto vale el ángulo A, cuánto vale el ángulo B. Este no se toma en cuenta porque ya sabemos que vale 90. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar las fórmulas que hemos visto desde el 3.1 hasta el 3.7. En un triángulo rectángulo miramos en el 3.1 que si yo tenía un triángulo rectángulo al inicio, si yo tengo dos lados, el tercero lo podemos encontrar por medio de el teorema de Pitágoras, donde ustedes elaboraban la fórmula de Pitágoras empezando con la letra que tenía la hipotenusa, que decía hipotenusa al cuadrado, que es la letra C, igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces se va a empezar con el teorema de Pitágoras siempre y cuando tengamos un triángulo donde los datos principales son dos de sus lados. Solamente así es cuando ustedes van a seleccionar que el primer paso para poder resolver el triángulo es el teorema de Pitágoras. Ok, así es que ya está nuestra fórmula, sustituimos. Los únicos que tienen valor es la A, que vale 3, y la B, que vale 4. 3 al cuadrado, 4 al cuadrado nos dan 9 y 16, que al sumarse nos dan 25. ¿Okay? Entonces ese 25 es el valor de c cuadrada. Hay que eliminarle el cuadrado y recuerden el último paso de Pitágoras es aplicar raíz cuadrada. Pero si ustedes recuerdan aquí en trigonometría les comenté, van a poder sacar raíz cuadrada siempre y cuando el número sea entero. Así es que si es entero, yo sí voy a poder poner aquí el resultado. En este caso es 5, sí se puede. Pero si tenemos un decimal, 5, punto y feria, un montón de números, entonces se deja raíz cuadrada del número que esté ahí. Pero como aquí en este ejercicio Pitágoras me dio un número entero, lo voy a poder poner. Y aquí ya llegó nuestra primer parte, ya lo empezamos a resolver. Ya tenemos los tres lados. Con Pitágoras encontramos el tercer lado. Así es que vuelvo a reescribir mi triángulo para poner sus tres elementos que tenemos ya. Ahora, segundo paso, hay que calcular estos ángulos. Pueden seleccionar ustedes el ángulo A o el ángulo B, cualquiera pueden calcular. ¿Cuáles son las fórmulas? Ustedes lo miraron en el 3.7. Estas fórmulas, pero el proceso de despeje quedaban de la siguiente manera, como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Aquí lo único que tienen que hacer es circular el ángulo que van a buscar. Si yo busco el ángulo A, hay que circularlo. Si yo busco el ángulo B, hay que circularlo. Voy a empezar acá, voy a encerrar el círculo, voy a circular el ángulo A para poder designar mi cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Okay? ¿Por qué necesito designar cateto opuesto, adyacente y hipotenusa? Porque aquí mis fórmulas son los elementos que me pide para poder elaborarlo. Cateto opuesto entre hipotenusa, adyacente entre hipotenusa, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces hay que sustituir. Aquí una nota. Bueno, primero sustituimos A, porque es el ángulo que está circulado, seno a la menos 1 de cateto opuesto que vale 3 e hipotenusa que vale 5 de 3 quintos. Pueden calcularlo también con coseno.
A es igual coseno a la menos 1 de 4 que vale cateto adyacente y 5 que vale la hipotenusa. A también puede ser con tangente, tangente a la menos 1 de 3 cuartos. ¿Por qué? Porque la fórmula dice opuesto entre adyacente, opuesto que vale 3, adyacente que vale 4. Aquí una nota. No es necesario que ustedes en un problema me resuelvan las tres fórmulas. Yo solamente estoy pidiendo que me calculen este ángulo, lo pueden resolver con cualquiera de las tres. Pero ahorita aquí ustedes pueden practicar para que ustedes no estén en un futuro. Ah, yo lo calculé con seno, por eso me salió tal resultado. O yo lo calculé con coseno y me salió otro resultado. Y que ustedes digan, o acá por otro lado me salió diferente porque lo hice con tangente. Pueden practicar ustedes en su casa, ya saben cómo se hacen estas fórmulas. Lo miraron en el 3.7. Así es que yo me voy a quedar con la fórmula de seno. Voy a pasar este triángulo en la siguiente página y voy a agarrar solamente la fórmula de seno a la menos 1. Al momento de desarrollar esto en mi calculadora me da que el ángulo A vale 36.86. Entonces ya tengo el valor del ángulo A. Me falta el valor del ángulo B. Ya no va a ser necesario circularlo y desarrollar otra fórmula. Aquí vamos a aplicar lo que es la lógica matemática de los triángulos del teorema número 1, que decía la suma de los tres ángulos en un triángulo, cualquiera de sus triángulos, es 180. Yo ya tengo este que vale 90 y este lo acabo de calcular que vale 36.86. ¿Cuánto va a valer el de aquí? Entonces recuerdan que ustedes hacían esta fórmula. A 180 le quitaba el 90 y le quito el 36.86 que acabo de encontrar y lo que sobre, ese es el resultado del ángulo B. Entonces este es nuestro tercer paso. Para poder solucionar un triángulo son tres operaciones las que hacen. Primero, ¿cómo empezaron? Primero aplicaron Pitágoras para encontrar este lado. Después aplicaron una fórmula de ángulo para encontrar el ángulo circulado y por medio de la lógica matemática encontraron el segundo ángulo. Y con esas tres operaciones ya resolvieron todo el triángulo. Entonces cuando yo les esté pidiendo que calculen o que resuelvan un triángulo, me tienen que entregar tres resultados. ¿Ok? Ese es el ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Tenemos aquí otro triángulo, pero resulta que este solamente tiene un lado y un ángulo. Es completamente distinto al ejemplo número 1. Aquí ya no se puede empezar con Pitágoras. Solamente se puede empezar con Pitágoras a resolver el triángulo cuando existan dos lados. ¿Okay? Aquí solamente tenemos un lado y un ángulo. Entonces vamos a ver, si yo ya les estoy dando un ángulo, que este ángulo vale 21.8 y ya sé que este ángulo de aquí vale 90, ya puedo empezar yo a resolver mi triángulo con la lógica matemática. Ahora yo voy a iniciar con la lógica de la suma de los tres ángulos, que dice la suma de los tres me da 180. A 180 le quito el 90 que ya teníamos, le quito el 21.8 que ya teníamos y lo que sobra es lo que vale este ángulo que estamos buscando, el ángulo A. ¿Okay? Con eso se empieza ahora estos problemas. Cuando el problema viene con un ángulo y un lado, la primera operación que se hace es encontrar el tercer ángulo. Ahora, me hace falta encontrar estos dos lados. Ya no vamos a utilizar Pitágoras aquí. Vamos a buscar, para poder yo ver qué fórmulas voy a usar, pues lo primero que hay que hacer es circular el ángulo que me está dando el problema. Para poder yo designar cateto opuesto adyacente hipotenusa. Y ahora sí veo mis fórmulas para calcular los lados. Las fórmulas para calcular los lados son las mismas tres funciones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. Estas tres fórmulas están formadas por tres elementos: por ángulo,
cateto opuesto y hipotenusa, ángulo, cateto adyacente, hipotenusa, ángulo opuesto y adyacente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Para poder yo decidir seleccionar una fórmula para darle solución a este triángulo, yo debo de tener dos elementos, ángulo y un lado. ¿Ok? Entonces, el ángulo ya lo tenemos, que vale 21.8, que es el que circulamos. Ahora vamos a dedicarnos a buscar de las tres fórmulas cuál es la que tiene un elemento más, aparte del ángulo. Y empezamos de la siguiente manera. Seno del ángulo. ¿Tenemos ángulo? Sí, que es el ángulo circulado que vale 21.8. ¿Tenemos cateto opuesto? No. ¿Tenemos hipotenusa? No. Entonces, para yo decidir si voy a usar seno, es que porque tengo dos elementos de esa fórmula. Y como no tengo, solamente tengo ángulo, pues esta fórmula no me va a funcionar. Voy ahora con coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Ángulo. ¿Tengo ángulo? Sí, es el que está circulado. ¿Tengo cateto adyacente? Sí, que vale 15. ¿Tengo hipotenusa? No. Pero ya con estos dos elementos, tengo ángulo y tengo cateto adyacente, con estos dos elementos yo voy a encontrar la hipotenusa. Ahora con tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre adyacente. ¿Tengo ángulo? Sí, que es el que está circulado. ¿Tengo cateto opuesto? No. ¿Tengo cateto adyacente? Sí, que vale 15. Entonces, con el ángulo que vale 21.8 y con el cateto adyacente que vale 15, yo voy a encontrar el cateto opuesto. Quiere decir que estas son las dos fórmulas que voy a utilizar. Empezamos con coseno. Coseno, sustituyendo la fórmula, es coseno de ángulo. ¿Cuál ángulo? El circulado. 21.8, aquí lo tenemos. Igual a cateto opuesto, cateto adyacente, perdón, que vale 15 entre la hipotenusa que tiene la letra C. Pueden dejar la H de hipotenusa y no hay problema. Entonces lo único que hicimos es cambiar los valores por las letras por los valores numéricos. A este ángulo vale 21.8, este cateto adyacente vale 15 y la hipotenusa que tiene una letra C minúscula. Para poder encontrar esta C minúscula hay que despejarla. Yo no puedo mover al 15 porque la letra C se quedaría abajo. Lo primero que debo de hacer es mover a la parte de arriba esta C. Y esta C la muevo hacia el otro lado, está dividiendo, la voy a mandar multiplicando, quedando de la siguiente manera. C por coseno de 21.8. Si ustedes ven de estar abajo, ya la mandamos hacia arriba. De estar dividiendo, la mandamos multiplicando hacia la parte de arriba. Ahora sí, para poder dejar sola a la letra C, voy a mover ahora al coseno de 21.8. Está multiplicando, lo mando dividiendo y debajo del 15. Recuerden, cuando ustedes mandan dividiendo, se manda debajo del número que están utilizando. Entonces quedaría C igual a 15 entre coseno de 21.8, que nos da a 16.15. Y ahí terminamos lo que es encontrando con la primera fórmula, con coseno. Terminamos la primera fórmula. Con esta primera fórmula encontramos solamente la hipotenusa, que es esta de aquí.